Filipenses 2, del 5 al 11. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, o sea, en el infierno también. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Muy bien. Yo creo que la iglesia, la mayoría de la iglesia no está consciente qué tan peligroso es el orgullo. Y por otro lado, la iglesia tampoco está tan consciente de qué tan poderosa es la humildad. En todo el universo no hay nada más peligroso que el orgullo. De la misma forma, no hay nada tan poderoso como es la humildad. El orgullo tiene dos características. Número uno es insidioso. Número dos es sigiloso. Y quiero explicar estos dos términos. Insidioso significa que tiene apariencia de que no es nocivo, de que no es peligroso. Tiene apariencia de que es inofensivo. Pero es tan letal el orgullo. Y es sigiloso, significa silencioso, que la persona que posee el orgullo no se da cuenta a qué horas entró, cómo entró, y no se da cuenta siquiera si lo tiene o no lo tiene. Es sigiloso. El orgullo opera donde hay ausencia de amor. La humildad opera con la genética y el ADN de Jesucristo. Pero el orgullo se centra en el yo. Se complace a sí mismo y se gloría a sí mismo. Y por esa razón Jesucristo nos advierte en Lucas 9:23 que el que le quiere seguir, niéguese ¿a quién? A sí mismo. Tome su cruz y sígame. Una advertencia muy importante y muy poderosa. Tome nota de lo siguiente. La esencia del orgullo es la independencia de Dios. La esencia del orgullo es la independencia de Dios. Y aquí todos caemos en ese pecado en mayor o menor escala. Porque cada vez que tomamos una decisión sin consultar con Dios, estamos cayendo en pecado de altivez, de soberbia, de rebelión, de orgullo. Mi nivel de dependencia de Dios va a ser mi nivel de humildad, mientras que mi nivel de independencia de Dios va a ser mi nivel de orgullo. Vemos que Jesús en esta lectura que hicimos, número uno, se despoja de sí mismo, o sea, se vacía de sí mismo, toma forma de siervo, se hace semejante a hombres, se humilló a sí mismo. Y me llama la atención el siguiente verso que dice, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Dependió de Dios en todo lo que Dios quiso que Él hiciera, no importando las consecuencias que Él tuviese que atravesar. O sea, si tenía que morir por la causa, Él iba a morir por la causa, porque tenía una dependencia total de su Padre Celestial.
Prestemos mucha atención esta mañana porque esto es carne lo que estamos hablando. Esto es muy profundo y va a tener que escuchar este mensaje varias veces para que pueda impartirse en su espíritu. Él fue obediente, o sea, se sujetó, se sometió, dependió de Dios, no importando qué consecuencias pudiesen venir sobre él. Y llama la atención que no termina en obediente hasta la muerte, sino que dice muerte de cruz. ¿Qué significa eso? Es una muerte vergonzosa, porque esa muerte de cruz estaba diseñada para los delincuentes, ladrones, violadores, asesinos, etcétera, etcétera. Y Jesús fue perfecto, fue sin pecado, sin mancha. Entonces pasó una vergüenza increíble, pero no le importó, él dependió del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el versículo 5 que leímos dice: hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Significa nosotros tenemos que operar en humildad en todo lo que hacemos en nuestra vida. La humildad se va a manifestar en dos etapas en nosotros. Número 1, para que entremos en el reino necesitamos humillarnos. Capítulo 18 de Mateo, los primeros 4 versículos, dice que si queremos entrar en el reino tenemos que ser humildes como un niño. Póngame versículo 18, versículo 3, por favor. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille, humildad, como este niño. ¿Cuál es la característica de un niño? Que depende, o sea que la humildad está ligada con la dependencia de nuestro Padre Celestial. Cuando decimos humildad, no es como que se mira como de la persona es así, toda callada, o alguien que abraza, oye hermano, ay qué humilde, dice, no, esa no es la humildad. Hay apariencia, puede abrazarlo muy lindo y todo, pero por dentro tener una soberbia increíble. Porque la motivación con que lo hace es para que lo miren, para que lo exalten, para que digan qué lindo que es el hermano, la hermana. Entonces la humildad está en el corazón. Entonces para entrar en el reino necesitamos humildad. Para entrar, no entra el soberbio al reino. La puerta es muy angosta. Tiene que agacharse, tiene que apocarse, para entrar tiene que deshacerse de todo ese orgullo que hay. Y luego la segunda etapa de la humildad es que durante nuestra vida en Cristo Jesús, todo lo que hacemos tiene que ser también en humildad. Primera de Corintios capítulo 1 del 26 hasta el 29 dice que Dios escogió lo necio, lo débil, lo que el mundo desecha, porque Dios quiere avergonzar al mundo y nos escoge a nosotros. En otras palabras, lo que están conscientes que no son nada, que no tienen nada, que no pueden nada. Habla el texto de que la importancia que nosotros no nos enaltezcamos, que no nos jactemos de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Es muy importante. Esta mañana quiero hablar acerca de lo que es la esencia de la humildad. La esencia de la humildad. Tome nota, ese es el título. La humildad nace de la siguiente frase. Tome nota. Yo no soy nada, punto y coma, Dios es todo. Yo no soy nada, Dios es todo. Bueno, yo creo que todos tenemos una aceptación mental de eso, pero es muy diferente cuando eso ya entra como revelación por el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque mientras que la gente dice, Dios es todo, Dios es todo, Dios, yo no soy nada, Dios es todo, pero toma sus propias decisiones. Hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Compra, vende, viaja, hace, como quiere. Y dice, Dios es todo, Dios es, pero no, anda con soberbia, anda con altivez y dice, Dios es todo, pero no se ha revelado todavía.
Cuando esa frase que yo mencioné se revela verdaderamente, entonces comenzamos a asumir lo que dice el versículo 7 de Filipenses capítulo 2. Dice, tomó forma de siervo. Dice, primero, se despojó a sí mismo, siendo Dios, se quitó el traje de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Escuche, la persona que se humilla va a comenzar a manifestar una actitud de siervo. ¿Qué hace el siervo? Sirve. ¿Qué hace el siervo? Sirve. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no soy nada y que Él es todo, entonces inherentemente Él es mi amo. Él es mi creador, Él es mi todo. Por lo tanto, mi mayor placer, mi mayor gozo va a ser servirlo a Él y a los que tienen la imagen y la semejanza de Él también. Comienza a manifestarse una actitud de servicio a las demás personas. Ese era Jesús. Ese era Jesús. 10:38 de Hechos, anduvo haciendo bienes, sanando, liberando, salvando, aconsejando, le daba de comer a la gente porque no tenían que comer. Él hacía todo para servir a las personas. Capítulo 13 del libro de Juan, vemos que Jesús le lava los pies a los discípulos. El servicio que sale de un corazón humilde es un servicio incondicional. Porque cuando Jesús le estaba lavando los pies, Él sabía que lo iban a traicionar. No solo Judas lo traicionó, lo traicionaron todos, porque a la hora de la hora todos se dispersaron y lo dejaron solo. Claro, Pedro lo traicionó negándolo y maldiciendo, y los demás lo traicionaron abandonándolo. Sabiendo lo que ellos iban a hacer, les está lavando los pies. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Para el mundo, el que está sentado a la mesa es el mayor, pero en el reino de Dios no es así. Póngame Mateo, capítulo 20, versículo 26, por favor. Mateo 20, 26. Mas entre vosotros, ¿qué? No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Vuestro servidor. O sea, vuestro criado. La posición más grande en el reino de Dios es una persona que sirve. Porque nosotros medimos la grandeza por cuántos nos sirven. Pero en el reino la grandeza es a cuántos yo sirvo. A cuántos yo sirvo. Así que Jesús era el maestro. Los discípulos, capítulo 15 de Juan, dice que los discípulos no son mayores que su maestro, pero ¿cómo es que Jesús entonces estaba lavándole los pies? Pareciera que ahora Él es el menor y ellos son los mayores. No, el que sirve es el más grande. Para el mundo es vergonzoso servir. Póngame Lucas 22, 27. Mire lo que dice Jesús aquí. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa para este mundo, mas yo estoy entre vosotros como ¿quién? El que sirve. Porque Jesús, ¿qué había? Humildad. Entonces la verdadera humildad en nosotros no es yo soy humilde, ay, yo saludo bien. No, si usted no está sirviendo, no tiene un carácter, o sea, su mayor gozo, su mayor satisfacción, su mayor alegría va a ser servirlo a Él y servir a sus huéspedes, a los que Él ama, o sea, a nuestro prójimo. Ayúdeme, hermano. Claro, no tengo tiempo, pero voy a hacer tiempo, no se preocupe. Hermano, usted puede hacer, sí. Ay, no, pues nosotros, mire, es que yo no puedo, mire que yo ahí no me puedo meter, mire que yo no puedo hacer. Comenzamos a poner límites porque nos sentimos grandes. Pero el que es humilde va a servir, busca al necesitado y lo ayuda.
No se hace de la vista gorda cuando mira a alguien necesitado, sino que tengo que ir por acá, pero le puedo dar jalón a ese hermano. Ay, no, es que si lo doy jalón, usted lo sirve, usted hace lo que sea, porque ese es el verdadero corazón de una persona humilde. Entonces Cristo Jesús nos dice que seamos de ese sentir, de ese sentir. La esencia de la humildad, entonces, es basado en el siguiente pensamiento: yo no soy nada, Él es todo. Póngame Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer los últimos 2 versículos de ese capítulo, el 10 y el 11. Miren qué hermosa esta cita. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Cuando reconocemos que Dios es el creador de todas las cosas, entonces acá dentro del corazón reconozco eso, digo, uy, yo no soy nada. Comenzaremos a rendir nuestras coronas delante de Él. Mi habilidad, mi talento no tiene que ver conmigo, es Él. Lo que yo soy tiene que ver con Él. Padre, aquí está, rindo mi corona delante de ti. Y habrá una postración, una humillación en el corazón delante de Dios. Esa es la humildad, esa es la verdadera humildad. Reconocer quién es Dios. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Todo lo puedo en Cristo. En mí mismo yo no soy nada, no puedo nada. En Él sí puedo. Reconocer eso es tan importante. Cristo Jesús vino a redimirnos. ¿De qué nos vino a redimir? Nos vino a establecer en el diseño original. ¿Cuál era el diseño original? En la creación dependía totalmente de Dios. Había humildad. Humildad es dependencia de Él. Entonces, ¿qué viene a hacer Cristo? A redimirnos ¿de qué? De la independencia. En otras palabras, a redimirnos del orgullo que hay en nosotros. Todos somos orgullosos. Todos tenemos esa naturaleza caída. Él no podía venir a redimirnos del orgullo con orgullo, porque entonces choca la cosa y nos destruye. Él vino a redimirnos con humildad para rescatarnos. El amor se agachó. El amor se hizo bajo para poder sacarnos de ese orgullo terrible en el cual nosotros hemos estado y aún todavía seguimos luchando con eso. No hay redención si no hay humildad. No podía redimirnos con una actitud orgullosa. Tenía que humillarse. No hay redención si no hay humildad. Si usted quiere redimir su matrimonio, humíllese. Si usted quiere redimir su familia, que todo se está desbaratando, humíllese. Si usted quiere redimir su empresa, no, pastor, usted no sabe las cosas malas que me hacen, humíllese. Quiere redimir a sus hijos, humíllese. Yo soy el padre, yo soy la autoridad, humíllese. Dios es nuestra autoridad, nuestro creador. Jesucristo es nuestro Señor. Se humilló y nos conquistó. Quiere redimir su relación con el Padre, humíllese. Padre, perdóname, Señor, reconozco que he hecho esto, y humíllese, porque la humillación produce redención.
no hay humillación, no habrá presencia de Dios. No hay humillación, no habrá poder del Espíritu Santo, no habrá paz, no habrá gozo, no habrá poder, no habrá todo lo que Dios nos quiere entregar, porque la humillación es la raíz de toda gracia que Dios nos quiere dar a nosotros. Escuche lo siguiente: la humildad es el portal de toda gracia que Dios nos quiere dar. Una persona orgullosa no puede tener paz. Una persona orgullosa no puede tener gozo. Va a reírse y va a gozar, pero no habrá gozo, porque el gozo no es un sentimiento, es una sustancia del Espíritu en nosotros. Una persona orgullosa no puede tener al Espíritu Santo, porque Dios resiste al orgulloso, o sea, levanta oposición contra el orgulloso. Es la madre de todo don, de toda gracia que Dios nos quiera dar, es la humildad. No pongamos la humildad a la par de las demás virtudes. O sea, ay, qué lindo, ese tiene paz, ese tiene gozo, ese es humilde. No, el humilde no está a la par de el humilde está, ese es el portal mismo a la exaltación. Mientras que el orgullo es el portal mismo al infierno. El orgullo es capaz de degradar al más alto ángel en el cielo y transformarlo en un diablo. No es solo peligroso, es lo más letal que existe, el orgullo. Mientras que la humildad es capaz de levantar al más bajo ser humano y establecerlo en tronos, en lugares celestiales. Así de poderosa es la humildad y así de peligroso es el orgullo. El orgullo es la raíz de todos los males y malignidades, y todas las cosas malas del orgullo salen, fluyen, son. Nosotros tenemos que hacer lo que sea posible, lo que sea necesario para arrancar ese veneno del orgullo. Como vino a través de Adán y Eva, porque la serpiente que había caído en el pecado de orgullo le transmitió la misma genética, el ADN, a Adán y a Eva, y a partir de ahí toda la humanidad nacemos con la naturaleza caída. La humildad no es natural en nosotros. El orgullo es lo natural en nosotros. ¿Qué significa eso? Yo necesito poner toda la carne al asador, o sea, todas mis fuerzas para batallar contra el orgullo y para poder manifestar la humildad en mi vida, en mi corazón. Mateo 23, 12, el domingo pasado leímos que el que se exalta, ¿qué? Será humillado. El que se humilla, ¿qué? Será exaltado. ¿Y cómo yo voy a lograr que la humildad entonces pueda comenzar a operar en mi vida? Bueno, tengo que tener un deseo grandísimo de humillarme delante de Él. Necesito orar, necesito manejar y practicar mi fe, necesito creerle a Él, necesito estar en la palabra y poner por obra o por práctica lo que la palabra me dice, porque la humildad no es natural en nosotros. Una persona que tiene orgullo tiene la genética de los ángeles caídos. Se lo voy a poner más claro. Una persona que tiene orgullo tiene la genética de Satanás. Una persona humilde tiene la genética de Jesucristo. Hay gente que por las buenas es buena, es linda. ¡Uy, qué bello, qué bello! Pero por las malas, usted dice, no conozco a esa persona. Porque el orgullo es capaz de degradar a las personas que se tornan en monstruos, en seres horribles,
capaces de hacer cualquier cosa. Dice, por las buenas me vas a encontrar, pero por la mala me vas a encontrar. Porque el orgullo degrada. No sé si usted ha ido alguna vez a una cárcel de alta seguridad y mira los rostros de los que están ahí. Parecen demonios, miran malos, porque la caída es el orgullo, va degradando, 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 degradando. Miren, nunca se ría cuando usted diga, es que yo tengo orgullo, yo soy orgullosa. No se ría, llore, laméntese, diga, tengo orgullo, porque ese es el portal mismo al infierno. Miren, el orgullo no es un mal temperamento. El orgullo no solo es un mal temperamento, es el portal al mismo infierno. Es la raíz de todo mal. Por eso cuando Cristo vino a la tierra, nos vino a redimir de esa vida independiente, altiva, orgullosa, porque todo pecado se deriva. Robamos por orgullo, nos resentimos por orgullo, peleamos, no me toquen, orgullo. No perdonamos por orgullo, peleamos por orgullo, manipulamos, brujería, orgullo, orgullo. Todo está en esa raíz del orgullo. El orgullo no es nada que podamos celebrar. Nunca se ponga usted a la par los defectos que tiene el orgullo como que un defecto más. Eso es lo peor que podamos tener. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Eso es lo más letal que nosotros podamos tener. Miren, si tenemos que hacer lo que sea, cortarnos un brazo, cortarnos una pierna, sacarnos un ojo, con tal de salir del veneno del orgullo. No estoy hablando literalmente, estoy hablando en el sentido de el precio que estemos dispuestos a pagar. Cristo Jesús es la humildad de Dios envuelto en un cuerpo humano. Vino a la tierra. Cristo era humilde. En el cielo era humilde, sí, porque se despojó de sí mismo estando en el cielo. Humildad. Nació, humildad. Vivió en la tierra, humildad. Murió, humildad. Resucitó en humildad. Fue llevado a la diestra del Padre y sigue siendo el Cordero inmolado. Pero humildad no significa débil, significa lo más poderoso que existe. ¿Por qué razón? Humildad significa depender completamente del Padre. Y mientras que Él depende del Padre, toda autoridad, todo gobierno, toda potestad fue dada a Él. Y Él entrega esa potestad a la iglesia que camina en la verdadera humildad. Su resurrección fue, su posicionamiento en el trono fue la exaltación de la humildad de Cristo Jesús y fue coronado en gloria. Porque lo que le dio sentido no fue la muerte en la cruz, sino que la humildad de Él mientras vivía en esta tierra. Eso es lo que le dio el peso a Él. Poderoso, poderoso. Por eso decía el Señor, aprended de mí. Mateo 11:29 creo que es. Aprended de mí que soy ¿qué? Eso es el carácter de Jesús. Manso y humilde. Y si miramos en la Biblia, toda la vida de Jesús era una vida de humildad y de dependencia. Vámonos a Juan capítulo 5. Solo para leer un par de versículos ahí. Juan capítulo 5, versículo 19. Y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Humildad. Versículo 30.
No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dependencia. La esencia de la humildad es esa dependencia de Él. Yo reconozco, no soy nada, Él es todo. ¿Sabe que el mismo poder creativo de Dios es el mismo poder para sostenernos en vida también? ¿Qué significa eso? Que una vez que nos creó, ahora tiene que sostenernos con su mismo poder. Nosotros no podemos desconectarnos de Dios. No nos dio la vida para que de una vez y para el resto del tiempo ya tengo la vida, ya estoy impartido, no necesito de Él. No. Él tiene que impartirnos su vida todos los días. Eso tiene que producir en nosotros una actitud absoluta, incesante de dependencia de Él. Como un celular. Usted no compra un celular sin cargador porque no le va a servir. Necesita el cargador para conectarlo a la fuente. Y entre más lo usa, más necesita conectarlo. Todos los días hay que conectarlo. De la misma forma, nosotros no podemos desconectarnos de Dios. Entonces, el orgullo nos aparta. Yo puedo, yo tengo, no necesito, Dios a mí me dio. Es como que podemos vivir lejos y apartados de la fuente. Él es la fuente. Necesito el cargador. Hay que conectarme con Él. Eso es humildad. ¿Alguien escucha esta mañana? Necesitamos esa humildad. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay varios ejemplos en la Biblia que comprueban lo que voy a decirles en este momento. Cuando Dios quiere usarnos, cuando Dios quiere establecernos y levantarnos, primero nos hace pasar por un proceso de humillación. Porque tiene que quebrantar esa soberbia que hay en nosotros. Nunca más vuelva a decir, yo no soy orgulloso. Esa sí es orgullosa. Porque todos tenemos esa semilla en nosotros, que no la vemos porque, por eso les dije, tiene dos características. Es sigilosa, es insidioso y es sigiloso el orgullo. Uno no se da cuenta. Como el mal aliento, todos se dan cuenta que usted tiene mal aliento, solo usted no se da cuenta que lo tiene. Todos aquí tenemos algo que tenemos que lidiar con eso. Entonces, depender del Padre Celestial. Daniel capítulo 4, les voy a dar un ejemplo. Hubo un rey en el Antiguo Testamento llamado Nabucodonosor. Y entonces este rey, Dios le dio un sueño donde él mismo se mira que está, o sea, que Dios va a tratar con él por causa de su orgullo. Versículo 30. Miren que estaba Nabucodonosor viendo su reino, y él estaba, pero enorgullecido de lo que estaba mirando. Capítulo 4, versículo 30. Dice, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba, versículo 31, estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Antes de la caída es la altivez de espíritu. El que se enaltece, Dios lo aterriza. El que se humilla, Dios lo exalta. Él comienza a hablar, mi reino, yo lo edifiqué. Y miren lo terrible. Entonces, versículo 32, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como la de las aves. Se volvió una bestia. Eso es lo que hace el orgullo. Nos transforma en bestias. De la gracia
a la grama, a comer grama. Y muchos, Dios tiene que tirarnos de la gracia a comer grama. Y pasó el periodo que Dios habló. Dios le vuelve la conciencia a él. Veamos más adelante. Versículo 34, mas al fin del tiempo ya Nabucodonosor oyó Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y dije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Hoy sí reconoce a Dios, cuyo dominio es sempiterno, eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, porque se humilló. Ahora Dios lo exalta. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Verso 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa ley es irrompible. El que se exalta será humillado, y Dios va a manifestar eso en cualquier ser en el universo que se exalta, será humillado. Hay varios ejemplos. Según de Crónicas capítulo 5, Naamán, general sirio, con orgullo: el profeta me va a atender, tenía lepra. Muy bien, símbolo del orgullo. Entonces, ¿por qué el pecado? Es como un resultado del orgullo. Entonces él creía que lo iba a atender, y Dios escogió a Naamán, porque después Naamán se convirtió a Dios y le dijo al profeta, cuando él fue sanado, de que él no iba a adorar a otros dioses, sino que al verdadero Dios. O sea que Dios lo escoge, lo llama, pero lo hace pasar primero por humillación. Y entonces no lo atiende Eliseo, se indignó porque yo pensé que iba a venir Eliseo, me iba a orar, me iba a poner la mano en la llaga, me iba a sanar y chao. No, lo mandó a bañarse a un río, al Jordán. No hay mejores ríos. El Habana, el Farfar en mi tierra son más bonitos. Ese es puro río de Chamelecón. Dios lo humilló. Y entonces él no quiso, y los hombres le dicen: mi general, si te hubiera pedido algo difícil, lo hubieras hecho. Hacelo. Cuando él se humilló, entonces también su corazón se enternece, su piel se vuelve como la de un niño. O sea, manifiesta ahora lo que está en el corazón. Israel sale de Egipto, Dios tiene que lidiar con Israel. Póngame Deuteronomio 8:2 en la pantalla, por favor. Miren lo que Dios le dice a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. La mayoría de las versiones dice para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios necesita humillarnos a nosotros. José, capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis, usted léalo, toda esa historia, una historia de humillación y después de exaltación. Todo lo que atravesó José fue humillación, porque una vez que Dios quebranta esa dureza de nuestro corazón, entonces estamos preparados para ser usados por Él y para que Él pueda delegar su poder en nosotros. No sea que con el orgullo y con su poder nos ensoberbezcamos más y nos rebelemos delante de Dios. ¿Cómo estamos con nuestro orgullo? Miren, amada iglesia, no hay cosa más bella que ver a una persona humilde, pero no hay cosa más insoportable ver a una persona orgullosa y enaltecida. Es feo, apesta.
Y nosotros creemos de que todo está bien, pero está el Leviatán bien manifestado ahí. Y la gente... Humillémonos, porque Dios quiere exaltarnos. Humillémonos en la casa. Humillémonos con los que nos hacen mal, porque la humillación va a permitir que yo perdone, porque es el amor agachándose, es el amor inclinándose. O sea, Jesús se inclinó a lo sumo. Ese es el amor. Y va a haber redención. Las personas que nos hicieron daño, las personas que nos infligieron cosas duras. Usted quiere sanar su corazón, comience a humillarse, a perdonar, a perdonar, a perdonar, a perdonar, a soltar, a liberar. Su ministerio no arranca porque hay soberbia. Su economía no arranca porque hay soberbia. Porque la humildad es el portal para todo lo que Dios quiere impartir sobre nuestras vidas. Imagínese Dios bendiciendo a los soberbios, ¿cómo sería la cosa? Pastor, pero hay gente soberbia rica. Es que el diablo también enriquece, entre comillas, pero no es Dios. Una persona soberbia, Dios la resiste. Dios la resiste. Y lo peor es que no somos nada. No somos nada. Y sin embargo nos sentimos la gran cosa, nos sentimos como que la tenemos, como que la podemos. No podemos nada. Miren, la tentación va a venir cada minuto, cada vez que hacemos algo bueno. Y la gente, uy, qué bien, comienza. La soberbia, la soberbia, la soberbia. Hicimos la transacción, conseguimos el trabajo, conseguimos la promoción, logramos lo que quisimos. Bien, uy, qué hijos más lindos. ¿Y usted cómo hace? No, usted sabe, hermano, que la gracia de Dios, uno que los cría, hay soberbia detrás de todo eso. Y la humildad no significa que nosotros estamos con la cabeza abajo. Significa que sabemos quiénes somos en Él. Y cuando estamos bien posicionados en Él, no habrá nada imposible para nosotros. Pero no la vamos a atribuir a nosotros mismos, sino que vamos a darle la gloria, la honra, la alabanza a quien merece gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Si usted hace las cosas bien, dice, hermano, qué bien, usted diga, sí, Dios me dio la gracia, pero la gloria es para Él. Pero no, ay no, hermano, yo no sé eso no, hermano, esa es falsa humildad. Reconoce lo que tiene, sabe que lo hace bien. No es que niega, sabe quién es. No se cree más, pero tampoco se cree menos. Tiene lo que tiene. Sí, Dios me dio el don para esto, pero yo no tengo nada que ver en todo esto. La gloria es para Él. Ay, qué lindo el pastor Jorge Mario. A mí me encanta qué lindo el pastor Jorge Mario, porque dice, gloria, denme alabanza, que dele, hablen. ¿Qué más? Es que bien paciente. Ay, qué bien, qué amoroso. Aquí a la cola, mire, de Leviatán, por ahí ves a cola. Es una de las tentaciones más grandes, pero cuando sabemos que es lo más peligroso que existe en el universo, vamos a querer deshacernos de ese orgullo en nuestra vida. Mientras no haya humildad en nosotros, no hay esperanza que conquistemos el mundo. Voy a repetir eso. Mientras no haya humildad en nosotros, no hay esperanza que conquistemos el mundo. Ni siquiera va a poder conquistar en su matrimonio. Ni siquiera va a poder conquistar con sus amistades de Dios, porque hay amistades que son de Dios, Satanás las va a pelear. Relaciones que son de Dios, Satanás las va a pelear. Entonces, mientras no haya humildad en nosotros, no hay esperanza que conquistemos en esas relaciones, que conquistemos en nuestro hogar, que conquistemos con las personas con las que tenemos nosotros algún tipo de relación en la vida.
la humildad es la puerta para la redención. Y mientras no aflojamos ese leviatán, Dios nos suelta lo que Él nos quiere entregar.